¿Qué tal, loquitos y loquitas? El anime comienza con nuestra protagonista llamada Yamagumi Lucy, la cual acababa de empezar a trabajar en el despacho de registros públicos. Junto con ella entraron Saya y Hasebe, los cuales quedaban al mando del inútil senpai Taichi, el cual brillaba por su ausencia de confianza, ya que aún no sabía ni siquiera de qué iba el trabajo, por más que llevaba 8 años trabajando. Básicamente un funcionario público promedio. Esto puso muy nerviosa a Saya, porque este era su primer trabajo, aunque cada uno era diferente, porque Hasebe solamente estaba concentrado en saber cuánto podría descansar y nuestra prota estaba más emocionada que otra cosa. A pesar de sus ganas de trabajar, aún era una novata, entonces atendió a los clientes junto a su senpai Megumi, la cual le mostró lo más difícil del trabajo, que era básicamente aguantar a los clientes, porque si te demorabas un poquito, estos se ponían histéricos y te gritaban, aunque los otros dos no parecían tener problemas, porque Hasebe se la pasaba ligando a la cliente y Saya era tan tranquila que atraía abuelitas que solamente querían hablar de su vida. Felizmente Lucy se pudo adaptar rápidamente, por lo que Saya la felicitó por trabajar con tantas ganas, así que intuyó que le gustaba mucho ser funcionaria pública. Pero pues nuestra prota no pudo decir que sí. Más adelante Taichi le preguntó su nombre porque llamarla por su apellido se hacía muy incómodo, pero Lucy tenía vergüenza de su nombre ya que no era muy japonés que digamos, pero sobre todo porque sus padres no supieron qué nombre ponerle, y por eso terminaron poniéndole todas las recomendaciones que recibieron, o sea que su nombre era Luchi, Kimiko, Akie, Airi y muchas cosas más. Más bien esa era la razón por la que empezó a trabajar en el ayuntamiento, ya que quería buscar al desgraciado que había probado un nombre tan ridículo. Sin embargo, Hasebe no pudo tomarla en serio con ese nombre, así que Lucy le lanzó un portafolios para que olvide su nombre. Lamentablemente para Lucy todos empezaron a llamarla por su nombre, pero al menos ignoraron todo lo que seguía a Lucy, por obvias razones. Esto solamente lo hizo más vergonzoso, pero igual tenía que seguir con el trabajo, así que lo ignoró y se dedicó a aprender los procedimientos para atender a los clientes. Mientras más pasaba en la oficina, más se daba cuenta de que la gente odiaba a los funcionarios públicos, aunque no podía reprocharlos, ya que luego de ver a Hasebe ella también sería una de esas personas. Aunque sorprendentemente, Hasebe era mucho más hábil de lo que parecía en verdad, ya que cuando Saya tenía problemas y ella no sabía cómo ayudar, Hasebe fue al rescate. Como su actitud seguía siendo la de un vago despreocupado, pensó que fue solamente casualidad, pero incluso a ella le tocaban clientes molestos que querían todo rápido o hasta que les pasen fallos, cosas como que un señor se olvidó de sellar su documento y aún así quería que lo pase. Lucy simplemente se quedó en blanco porque no sabía cómo manejarlo, pero pues Hasebe lo hizo bastante fácil, ya que este no se estresaba mucho pensando en por qué las personas estaban tan molestas. Lucy no quería aceptar su forma de pensar, pero su razón para pensar así era bastante razonable, ya que Hasebe decía que ellos estaban para recibir reproches, y por cómo iba el día parecía ser así. De todas maneras, muchos de los ciudadanos que pasaban por ahí se iban felices, o sea que no todo era malo, así que nuestra prota se motivó a darlo todo en su trabajo, aunque su buena actitud no duró mucho porque nuevamente Hasebe hizo las suyas tratando de ligarla, lo cual la molestó tanto que lo correteó para toda la oficina y terminó ganándose una regañada por ello. Días después, Saya empezó a deprimirse porque lo único que conseguía era atraer ancianas que conversaban con ella durante horas, así que sentía que no hacía nada. Para calmarla le pidieron al senpai Taichi que le dijera algo y sorprendentemente funcionó para que no se quedara debajo de la silla, pero aún continuaba muy bajoneada. Hasebe tuvo la maravillosa idea de mostrarle que no era la única torpe, por lo que convenció a Lucy de fingir que se le caían las cosas, pero esto fue más una broma para grabar a Lucy que para ayudar a Saya, y pues Lucy cayó redondita. Luego vemos que Lucy regresó al trabajo, entonces Megumi notó la gran pechonalidad de nuestra prota, pero ignoró los celos que le provocaban porque quería pedirle de un favor que se encargue de su trabajo al día siguiente. Lucy aceptó encantada ya que creía que era algo importante, pero al día siguiente Megumi apareció para darle unas llaves importantes y lo hizo vestida de hada, porque sí, esta era cosplayer. Esto sorprendió mucho a la prota porque Megumi no tenía la pinta de hacer cosplay, pero este sí era el caso. Más bien, ella creía que todo era un cosplay. Como a los funcionarios públicos no les dejaba vestir con ropa llamativa, hizo un cosplay de funcionaria pública, al igual que Lucy. Esto le dio mucha vergüenza porque nunca lo había pensado así. Por lo tanto, Hasebe trató de aprovecharle y decirle que si no le gusta utilizar este cosplay, podría quitarse la ropa. Pero pues esta era una trampa demasiado obvia, incluso para Lucy. Al rato, Megumi se le ocurrió la gran idea de vestirla de cosplay, pero eso ya era como que otro nivel para Lucy, porque no se imaginaba a sí misma con una faldita o algo que no sea un outfit básico. Megumi trató de convencerla diciendo que ella se sentía feliz cuando veía que sus compañeras se vestían con alegría, pero ni así logró convencerla, ya que su artimaña era demasiado obvia. Mientras que seguía intentando convencerla, Taichi recibe una llamada de una tal Toku, por lo que todos se ponen serios. Los que eran nuevos todavía no la conocían,
conocían, pero se quedaron aún más confundidos cuando vieron que era una niña de preparatoria, que para colmo quería enseñarles a cómo hacer su trabajo. Resulta que esta tipa siempre iba al ayuntamiento para tomarles exámenes a todos, y ahora que habían nuevos quería medir su nivel. Lo que no se esperaba era que los nuevos no eran muy normales que digamos, ya que uno era un genio seductor, otra era la favorita de las ancianas, y nuestra prota era la más normal a simple vista. Pero empezó a creer que se burlaban de ella cuando le dijo su nombre ultra largo. Para que dejara de molestar a los trabajadores, Taichi trató de enviarla a su casa, por lo que Toko se puso a llorar, así que Taichi tuvo que darle algo de dinero y tranquilizarla. Esto asustó a todos porque era una niña, pero en realidad era su hermana, así que no había roche. Resulta que Toko había sido bien malhumorada desde pequeña, y cuando vio el ayuntamiento se quedó enamorada, aunque en realidad lo que Taichi no se había percatado era que Toko solamente quería estar cerca de su hermano. Entonces le pidió a su hermano que trabaje en el ayuntamiento, pues porque había muchas cosas que aprender, y por eso se quedó mucho tiempo en casa. Al otro día, la mini waifu volvió a aparecer y le habló bien feo a Saya, porque esta no podía responder a nada de lo que decía. Obviamente este era un grave problema para el trabajo que hacía, entonces se reunieron para ayudar a la pobre de Saya, y a la mejor conclusión a la que llegaron fue dejarla en una simulación con el cliente más castroso posible, o sea con Toko. Al inicio como que la conversación parecía más una regañada a la pobre de Saya, pero esta sabía que Toko solamente quería la atención de su hermano, así que de casualidad le dijo que gritando no lo lograría, lo cual fue un fatality para esta. Por suerte Saya era muy buena, así que no dejó que Toko se fuera para siempre, ya que creía que su presencia los ayudaba a mejorar. Por lo tanto, Toko prometió regresar para hacerles la vida imposible con más exámenes. Ahora pasaron los días y Taichi empezó a sentirse como un inútil, ya que había muy poco que podía hacer por los nuevos. Además, ver a personas tan dedicadas como Lucy lo deprimía aún más, así que le acarició la cabeza y se fue. Lo que no sabía era que Toko vio esa caricia, por lo que se puso en una situación muy incómoda. Por lo menos Toko era bastante tsundere, así que no quiso admitir que estaba celosa, y mucho menos que venía a ver a su hermano, así que este se fue sin más luego de que Taichi lo encontrara. Lamentablemente para la prota, los problemas no pararon aquí, ya que mientras que buscaba unos documentos se le desabrochó el sujetador, cosa que no era tan llamativo en una chica normal, pero en ella sí, porque su gran personalidad se dejaba ver. Megumi y Saya no sabían cómo decírselo, y cuando Hasebe estuvo a punto de decírselo por frío, Taichi le metió un puñete. Cuando Taichi se enteró por Hasebe del sujetador de la prota, se quedó bastante avergonzado, porque como su jefe debía de decírselo, pero no tenía el valor para hacerlo. Debido a esto todos se quedaron en blanco y sin saber qué hacer. Entonces Hasebe se animó a decírselo porque no podían dejarla así. Todos pensaron que iba a pasarse de frío y decirle directamente, pero en vez de eso la convenció de que estaba enferma y por eso era mejor ir a casa a cambiarse, lo cual sorprendió a todos porque no esperaban ver a Hasebe actuar con tacto. Al día siguiente, Hasebe quería el correo de Lucy, ya que se lo pedía a todo espécimen femenino que veía, aunque no para hablar, porque solamente los tenía ahí sin más. De todas maneras era algo que le gustaba hacer, por lo que quería el de Lucy a toda costa, pero ya se imaginarán que ella no tenía la mejor impresión de él, así que Hasebe tuvo que esforzarse el doble para tener oportunidades con ella. Luego de seguirlo un rato, le había encontrado comprando libros, así que le invitó a comer, y por más que Lucy dijo que no tenía hambre o dinero, su estómago sonó, y también tenía planeado comprar libros caros, entonces ninguna excusa le servía. Por desgracia para Hasebe, Lucy solamente cenó y se fue, por lo que se le pasó por completo al pedirle su correo electrónico. Al otro día continuó molestándola barra ayudándola, por lo que Lucy volvió a ver lo capaz que era Hasebe, y no solamente eso, sino que también se preocupaba por ella, porque cuando había un montón de relámpagos, Hasebe le dio unos audífonos para que se calmara. Gracias a eso, Lucy fue a agradecerle y lo vio ayudándola a una seño con lenguaje de señas, lo cual solamente seguía demostrando lo hábil que era. A pesar de esto, Hasebe estaba en el ayuntamiento porque no tenía intenciones de hacer nada concreto, o sea que no tenía ningún sueño ni nada parecido, que era el caso general en ese tipo de trabajos. Igualmente, Lucy quería agradecerle por toda su ayuda porque la salvó en momentos muy delicados, así que Hasebe aprovechó para preguntar su talla de sujetador. A pesar de ser una broma, Lucy aceptó, por lo que Hasebe quedó impresionado al ver que era una más grande de lo que se esperaba, pero sin darse cuenta, había desperdiciado la oportunidad más clara que tenía de pedirle su correo. Los días siguientes, Hasebe aprovechó que Lucy era bastante distraída para acercarse a ella, con la excusa de que le estaba enseñando lenguaje de señas. Para Megumi o Saya era bastante obvio que solamente estaba tocándola para cotejarla, pero Lucy ni cuenta se daba, así que alejaron a Hasebe y le advirtieron a Lucy que se ande con cuidado. Hasebe se dio cuenta de que tenía competencia, más específicamente con Megumi, aunque no sabía si le gustaba como mujer o como muñeca para hacer cosplay, ya que lo único de lo que hablaba era sobre lo bien que se veía la prota con un cosplay. De todas formas, Hasebe siguió ayudando a Lucy como de costumbre, así que ambos tuvieron un momento a solas en el almacén. Sin embargo, Lucy no lo tomaba en serio porque creía que Hasebe era del tipo popular con las chicas,
por lo que Hasebe se confesó para que sí lo tome en serio. Lucy se puso bastante nerviosa y lo rechazó porque sí, pero los nervios no se le pasaban por más que pasaron horas y hasta un día entero. Taichi se dio cuenta, entonces le preguntó a Hasebe si le había hecho algo malo, a lo que Hasebe respondió con honestidad, ya que no se sentía para nada avergonzado. Como era obvio que esa confesión estaba afectando a Lucy, le ordenó a Hasebe que hiciera algo al respecto, pero la verdad fue una mala idea dejarlo resolver la situación como le apetezca, ya que cuando conversó con ella, se dio cuenta de que Lucy tenía problemas de confianza, así que solo cambió su estrategia para seducirla poco a poco. Para esto le invitó a almorzar, lo cual claramente no era lo que le pidieron, así que Taichi empezó a preocuparse por la pobre Lucy. Días después, Lucy necesitaba un sello del jefe, así que se fue a su oficina, pero no había nada ahí, o por lo menos a simple vista, porque de la nada un peluche empezó a hablarles. Resulta que el jefe era muy tímido y por eso utilizaba un peluche para comunicarse, lo cual era muy raro y turbio, pero si te ponías a pensarlo era mucho mejor que ver a un peluche actuar como el jefe, en vez de ver a un cincuentón tratando de ser kawaii. Después, en el almuerzo, Megumi se enteró de las cenas que Lucy le había aceptado a Hasebe, por lo que se preocupó por ella, pero según la prota, eran solamente salidas de amigos, así que creía estar atenta ante los intentos de seducción de Hasebe. Además, la comida sí que era deliciosa, entonces ya no quería dejar de comer con él. Debido a esto, Megumi la retó a preguntarse por qué le invitaba tan seguido, pero eso no fue una buena idea, porque en el restaurante Lucy llegó a la conclusión de que seguro Hasebe trataba de engordarla como venganza por rechazarlo. Obviamente, eso era la razón más tonta que se le pudo ocurrir, así que empezó a llamarla Lucy tonta, y no fue el único, porque ni siquiera Megumi Usaya la trataban tan bien después de tal razonamiento. Por otro lado, el jefe empezó a sorprenderse de los unidos que eran los nuevos, por lo que Taichi dijo orgulloso que hasta tenían salidas para beber, pero esto puso celoso al jefe, entonces obligó a Taichi de que invitara a todos a una cena con el jefe, y como era un peluche, se concentró en hacer que todos tomaran. Con Saya no pudo, pero a Lucy sí que logró dejarla en el límite de la conciencia, pero como era su primera vez, según ella que estaba bien. Como era obvio que no, Hasebe se encargó de llevarla a su casa, y Taichi no pudo evitarlo porque Toko lo llamó enojada por la hora. Por lo tanto, Hasebe tuvo a la prota en sus manos. En realidad sí que quería llevarla a su casa, pero no sabía su dirección, y pues los trenes ya habían cerrado, por ende no le quedó de otra más que llevarla a un lugar para dormir. Al día siguiente, nuestra protagonista despertó y vio a una chica muy parecida a Hasebe en la cama. Para colmo, esta le dijo que era Hasebe, y que todo este tiempo había fingido que era hombre, pero en realidad era su hermana llamada Kaoru, la cual se parecía mucho a él. Resulta de que en vez de llevarla a un hotel la había llevado a su depa de su hermana mayor, pero nuestra prota no entendía por qué hizo eso, así que Kaoru le preguntó que qué pensaría si un hombre y una mujer entran en un hostal. Una vez que lo razonó bien, entendió que Hasebe había tomado la decisión más sabia, pero quedó muy avergonzada. Entonces le pidió una manera de pagarle a Hasebe mientras que se iban a sus casas. Este le dijo que no necesitaba nada, pero como insistió mucho, le pidió que acumule todos los favores, ya que después quería pedirle un favor bastante grande. A pesar de eso, Lucy seguía sintiendo que tenía que hacer algo en ese momento, entonces fue con Kaoru para invitarle un pastelito, pero esta quería comerlo junto con Hasebe, ya que Kaoru quería molestarlo un poco. Resulta que toda la familia era así, y sorprendentemente, Hasebe era el más tranquilo de todos. Cuando este le preguntó que qué tramaba a su hermana, este le dijo que quería verlo nervioso, y eso le dio la impresión de que Lucy era la clave. Tal como Kaoru creía, se pusieron a hablar de amor, por lo que le resultó muy doloroso a Hasebe, ya que era el rechazado, pero pues Lucy era tan lenta que no tenía nada de tacto con ese pequeño detalle, así que Kaoru pudo reírse un poco. Al día siguiente, Lucy le contó a Taichi que se quedó en la casa de Kaoru, por lo que Taichi le dio un cocacho a Hasebe por imaginarse lo peor, pero luego de escuchar todo lo que había pasado, entendió que hizo lo mejor para Lucy. De todas maneras, quería que se aleje de ella porque no era partidario de las relaciones en la oficina, pero él no podía hablar mucho de novias porque siempre le terminaban en Navidad. Esto último llamó la atención de Hasebe, pero Taichi se puso nervioso porque alguien podría escucharlos. Para su mala suerte, ya era demasiado tarde porque Lucy y Megumi escucharon de casualidad, así que Megumi les contó que el 24 de diciembre era el cumpleaños de Toko, y Taichi siempre ponía a su hermanita por delante. Esto explicaba la razón por la que lo dejaban rápido, pero no sabían por qué Megumi sabía eso. Entonces, esta lanzó el notición de que ahora ella era la novia de Taichi, aunque rápidamente dijo que solamente una broma. Para Lucy pareció un chiste, pero Hasebe se dio cuenta por la cara de Taichi que no era así, por lo que se empezó a preguntar con qué cara le pedía que no tuviera relaciones en el trabajo. El siguiente fin de semana, Toko salió con Saya a comer, entonces Megumi aprovechó para ir a la casa de Taichi. Sin embargo, esta tenía serios problemas de confianza, ya que sus novias siempre lo dejaban y creía que Megumi sería así, lo cual era bastante molesto para ella, porque solamente quería pasar un buen día a su lado. Para colmo, no le importaba que pusieran a su hermana por delante el 24, porque ella también tenía cosas que hacer, pero igual estaba muy asustado. Para tratar de que le agarre confianza, se puso el uniforme de Toko, ya que tenía la sospecha de que le gustaban menores. Sin embargo, Toko lo zampalló. Felizmente, Megumi logró dar explicaciones convincentes
suficientes como para que Toko no se enoje. Pero el miedo que pasó al pobre Taichi no se fue solamente porque las cosas salieron bien. Días después, el jefe se había topado con Lucy mientras que caminaba al trabajo, pero debido a eso se dio cuenta de que la reacción de Lucy fue como de vergüenza, lo cual demostraba lo poco apegado que estaba a sus subordinados. Debido a esto, tuvo la maravillosa idea de interactuar más con ellos. Entonces se pegó al hombro de Hasebe y se dio cuenta lo mucho que tonteaba, luego al de la prota. Así que vio desde una posición privilegiada la buena personalidad que se manejaba, y por último en el hombro de Saya, por lo que vivió en carne propia el infierno que la pobre Saya vivía, teniendo que aguantar a las abuelitas, y luego a Toko, quien siempre iba a resondrarla por su trabajo humilde. Lamentablemente para él, todo esto fue inútil, porque ahora ni siquiera le prestaban atención cuando hablaba. Esto se hizo muy obvio en el momento en el que Taichi empezó a preocuparse por Toko, ya que venía tanto al ayuntamiento que parecía que no tenía amigos, y por ese problema ignoraron por completo el vacío existencial que sentía el jefe. Justo en ese momento llega su hija del jefe llamada Kanon, la cual tenía la misma actitud kawaii de su papá, pero que a ella sí le quedaba. La razón por la que Kanon vino fue porque la esposa del jefe se había olvidado de entregarle su rabo, así que este había creído que eso era lo que le faltaba para ser apreciado por sus empleados. Pero en este momento, Toko llega y saludó a Kanon, ya que ambos eran amigas de la escuela, lo cual se robó toda la atención de la prota y los demás, así que el jefe volvió a quedar en el lado de los ignorados. Al otro día es que la pobre Saya continúa con su vida ultra cansada, por lo que había empezado a pensar que debía de renunciar. Para su mala suerte, Hasebe escuchó su conversación, entonces empezó a tratar de explicarse, ya que en realidad solamente fue un impulso. Hasebe entendió su situación a la perfección y le gustaría ayudarla, pero tenía un rechazo hacia la familia de la abuelita, así que estaba atado de manos. Igualmente, Saya creía que tenía que darle una explicación. Entonces le dijo todo sobre su afición por estudiar en la universidad y cómo su padre tuvo que fingir una enfermedad terminal para que dejara de hacerlo. Debido a eso, se metió a trabajar para agarrar una beca, lo cual impresionaba a Hasebe, ya que él era un vago que no tenía motivaciones para trabajar y mucho menos para estudiar. Por si la diferencia entre ellos dos no fuera lo suficientemente grande, Saya tenía la costumbre de tirar factores de forma cruel, así que le dijo de una buena manera que se pusiera las pilas o de lo contrario sería un fracasado, que como pueden oír no sonó para nada amable, así que lo dejó fuera de servicio por varios minutos. Después en el trabajo, Saya recibió una oferta de la abuelita Tanaka para casarse con su nieto, y esta no sabía cómo rechazarla porque temía que su forma sea demasiado para la abuelita. Sus amigos le preguntaban cómo había rechazado a sus anteriores pretendientes, y pues todos habían terminado llorando. Por lo tanto, fue una buena decisión no decirle nada. Sin embargo, en esta ocasión, el prospecto era bastante bueno, puesto que el nieto de la señora Tanaka tenía un futuro próspero en el banco. Al mencionar su apellido y su ocupación, Hasebe parecía reconocerlo, por lo que se fue un toque a procesar lo que estaba pasando. Y mientras tanto, Saya empezó a arrepentirse por haber pensado como una interesada. Para cortarla de una vez, le dijo a la abuelita que no estaba interesada en buscar pareja, pero por más que se puso triste, no desistió en su idea. Más bien prometió traer a su nieto para que cambiara su opinión luego de verlo. El siguiente fin de semana, Megumi se fue a la casa de Taichi nuevamente, pero esta vez estaba solamente su hermana. Entonces se puso a jugar con ella y aprovechó que se pusieron a jugar cartas para apostar retos, ya que así podría vestirla de cosplay poco a poco. Cuando Taichi se dio cuenta de que Megumi estaba con su hermana, se había avergonzado feo. Entonces Megumi se enojó porque él nunca jugaba con ella. Por si eso fuera poco, en el trabajo también era muy serio, por lo que el jefe empezó a creer que Megumi lo odiaba, ya que últimamente estuvo hablándole mucho más seco que de costumbre. Para solucionarlo, el jefe tuvo la maravillosa idea de mandarlos a trabajar juntos en el almacén, lo cual no era muy buena idea, pero para el jefe era una idea digna de una mente galaxia. Tal como Hasebe se temía, Megumi aprovechó que ambos estaban a solas para ponerse atrevida, pero esto tuvo el efecto contrario, puesto que Taichi se puso muy nervioso, y para colmo fueron descubiertos por Lucy. Por suerte, tratándose de ella pudieron disimular perfectamente, pero Taichi quedó muy apenado por su falta de valor, así que le pidió que salieran juntos del trabajo. Para su mala suerte, el jefe lo llamó para tomarse unas birras, y como él era el que menos sabía decir que no, Megumi se fue sola. Por otro lado, Toko aprovechó para salir a pasear con Kanon, y como Megumi también tenía tiempo mientras que esperaba a Taichi, se puso a ver ropa con Toko y Kanon. Mientras que conversaban, Kanon tuvo curiosidad sobre qué tipo de relación tenía Megumi y Toko. Entonces esta última le explicó que era la única chica que iba a su casa para visitarla, e incluso también iba cuando no estaba, lo cual le hacía obvio que era la novia de Taichi. Pero Toko era un poco lenta y por eso no se dio cuenta. Justo por eso último, Kanon empezó a creer que Megumi se estaba aprovechando de Toko para acercarse a Taichi, pero con verla un rato descartó esa idea porque cuando Taichi la llamó, esta prefirió quedarse con Toko. Eso demostraba que en realidad sí quería a Toko, pero también era porque estaba enojada con Taichi por ser tan mal novio. Para la mala suerte del Pancho, a Megumi le gustaba así. Entonces, cuando se disculpó por haberla hecho enojar sin querer, Megumi se despidió de Toko y Kanon y se fue con su novio. Al otro día, la abuela de Tanaka dejó de venir varios días.
pero esta vez apareció su nieto. Entonces Saya se aferró a la prota para no estar solo ante su pretendiente, ya que el nieto llamado Yoji venía con todas las intenciones de cortejar a Saya, aunque de una forma bastante torpe porque era bastante serio y se veía responsable, pero pues nada más. Lucy se sorprendió al ver a alguien tan serio porque era todo lo contrario a Hasebe o incluso a Taichi. Cuando Saya le soltó la mano, la prota se fue rápidamente, pero justo se topó con Hasebe y Tanaka saltó contra él para reclamarle por haber desaparecido. Hasebe hizo como que no lo conocía y aprovechó que era muy responsable para decirle que ya se le acababa el tiempo del almuerzo, ya que Yoji ponía por encima sus responsabilidades antes que todo. Los días siguientes, Saya estuvo escondiendo a Hasebe, diciendo que estaba trabajando afuera y ese tipo de cosas. Por lo tanto, llamó la atención de todos, porque Yoji parecía muy interesada en él. Hasebe les dijo que no era nada importante, pero cuando vio que la prota no le importaba su historia, medio que se deprimió un poquito. A pesar de decir que no le importaba, Lucy parecía bastante pensativa por saber qué había pasado entre ellos dos. Entonces le comentó que habían sido compañeros en la escuela, y como Yoji siempre se esforzaba en todo, le gustaba competir contra Hasebe, pero perdía todo el tiempo, por lo que se quedó con la pica. Esto no parecía razón suficiente, pero Hasebe no dijo nada más, y por otro lado, Yoji parecía defender mucho a Hasebe cuando hablaban mal de él, por lo que Megumi llegó a pensar que Yoji tiraba para el lado del BL. Los días siguientes, Hasebe continuó coqueteando con Lucy, y como se fue con la prota para comer, Yoji no lo encontraba, así que le preguntó a Megumi. Esta, toda enojada, le respondió que se fue a comer con Lucy, lo cual puso a la prota en el foco de atención de Yoji. Mientras tanto, Hasebe convenció a Lucy para tomar unas copitas, por lo que este aprovechó para conversar sobre cosas un poquito más personales, cosas sobre su pasado y de paso si es que se veía en una relación en estos momentos. Lucy le respondió que no, porque solamente de imaginar la proposición con su nombre tan largo, le quitaba las ganas de entablar una relación. Hasebe creía que con una cambiadita de nombre era suficiente, pero Lucy quería mantener el nombre que le dieron sus papás. Entonces, su forma de superar su trauma era encontrando al insensible que aprobó su nombre y obligándolo a que uno de sus familiares tenga un nombre tan feo como el suyo. Como el corazón de Lucy estaba bloqueado hasta este momento, Hasebe se bajoneó y también le empezó a caer mal el dichoso funcionario público que había aprobado el nombre de Lucy. Al otro día, la pobre de Lucy fue arrastrada por Yoji, lo cual lo asustó mucho, así que mientras que este le contaba sus lamentos por siempre perder ante Hasebe, Lucy le daba un vinito para que se tranquilizara. Debido a esto, Yoji se sinceró bastante, entonces contó cómo una vez le dijo a Hasebe que le daba mucha envidia ver cómo alguien que nunca se esforzaba siempre terminaba ganándole, lo cual le ganó un balonazo en la cara. Debido a esto, Yoji quedó muy arrepentido, porque seguro fue duro para Hasebe oír que lo odiaba por su talento, y por eso lo siguió para derrotarlo y librarlo del castigo de nunca haber perdido. Para solucionar esto, le propuso a Lucy volverse su novia, ya que nunca había visto a Hasebe coquetearle a alguien. Por ende, significaba que si se la quitaba, lo habría derrotado de alguna manera. Lucy no sabía qué responderle, pero no fue necesario, ya que Hasebe le dio un puñete por preguntarle algo así. Con este puñete le quitó toda la borrachera, ya que tanto vinito había hecho su efecto aunque no se notara. Gracias a Hasebe, Lucy pudo escapar de esta situación muy incómoda. Entonces, esta le acompañó a la estación y le preguntó de qué habían conversado, a lo que Lucy le cuenta la razón por la que lo persiguió toda su vida. Hasebe se avergüenza porque era una razón muy tonta, ya que en realidad no se había molestado por no tener ninguna motivación, más bien estaba cómodo viviendo así, pero a Lucy no le gustaba, ya que creía que era importante tener motivaciones en la vida, y si él pudiera encontrar la suya, se alegraría mucho. Como nadie se había preocupado tanto por él, se puso rojo como un tomate, así que decidió regresar a casa caminando para que no lo vieran, y a partir del día siguiente, empezó a actuar algo extraño. Sorprendentemente para Taichi, Hasebe empezó a equivocarse en el trabajo, cosa que antes no pasaba, pero a lo que respecta a su seducción, se volvió mucho más agudo, ya que reclamó la cadena de favores que Lucy le debía y lo hizo pidiendo una cita. Lucy se puso muy nerviosa, entonces Hasebe le pidió que fuera una cita mientras que utilizaba una falda, lo cual solamente empeoró más las cosas. Así que Lucy le dijo que solamente podía cumplir un deseo. Gracias a esto, Hasebe la puso contra la espada y la pared, dándole la opción de venir en falda al trabajo o ir a una cita con él en falda. Y como en el trabajo seguramente la vería más gente que conoce, nuestra prota se vio arrinconada. Para su buena suerte, Megumi llegó a su rescate, pero se pasó rápidamente al lado de Hasebe, ya que este había pensado en todo. Por lo tanto, le ofreció fabricar el disfraz con falda que utilizaría Lucy en la cita, logrando así su sueño de que Lucy utilizara un cosplay. Los días siguientes, nuestra prota esperaba asustada por el día de la cita que acordaron, el cual sería dentro de 2 meses. Pero mientras que esperaban, Megumi también parecía enojada porque no tenía tiempo para salir con Hasebe, aunque lo que más le enojaba era saber que aunque tuvieron tiempo, igual no saldrían. En el pasado, Megumi se vestía igual de simple que la prota, lo cual le gustó al jefe, pero como un peluche cincuentón le dio un cumplido de moda, significaba que todo estaba mal, y por eso se cambió de look.
Después de hacerlo, vio a Taichi cuidar a su hermana, y como era muy amable, creyó que era una buena idea salir con él, pero por más que no la molestaba con cuestiones de tiempo, parejas y tal cosas, era demasiado inseguro. De vuelta en el presente, Megumi le comentó que se pondría un cosplay muy provocativo para que los fotógrafos se diviertan con ella, lo cual debía de provocar enojo en Taichi, pero solamente le dijo que procure no andar muy descubierta en invierno. Para demostrarle lo que sentía, le dio un beso, pero también una cachetada, ya que estaba muy enamorada y al mismo tiempo muy enojada. Para pensar en otra cosa, se fue con Lucy a comprar ropa, ya que era un buen momento para buscar una falda, y mientras que pensaban cuál comprar, se toparon con Toko y Saya, quienes también estaban paseando por el centro comercial. Aunque al ver que la prota no se decidía por ningún estilo de falda, se dieron cuenta de que iban a demorar, así que se fueron primero. Luego de rechazar todas las faldas habidas y por haber, Megumi empezó a molestarse porque Lucy solamente ponía excusas por su falta de confianza, diciendo que no le gustaba por una u otra cosa. Así que le dijo sin rodeos lo molesto que era que una persona se tuviera tan poca confianza. Lucy se dio cuenta de que si a Megumi le enojaba su actitud llena de vergüenzas, a Hasebe también debió de haberle causado más de una molestia. Entonces se armó de valor y decidió tomarse en serio el tema de la cita, ya que no podía seguir quejándose. Igualmente no escogieron ninguna falda, pero al menos ya tenían una mejor actitud para la cita, aunque quizá demasiada, porque al final terminó diciéndole a Hasebe que la acompañaría hasta el final, como si fueran a casarse. Por otro lado, Saya seguía escuchando a la abuela Tanaka, pero esta vez había puesto límites con respecto a su nieto, ya que estaba muy apenada de que la prota haya tenido que lidiar con Youji por su culpa. Al rato, la prota y Saya se toparon con la hermana de Hasebe, entonces fueron a comer las tres y sorprendieron a Karu con el odio hacia Youji, ya que a ella le parecía muy lindo. Obviamente no como hombre, pero sí como persona, ya que había presenciado cómo había evolucionado esa rivalidad que ambos tenían, y pues le parecía muy lindo el sentimiento de culpa que Youji tenía, por lo que Saya medio que empezó a odiarlo un poquitito menos. Al día siguiente, Saya le comentó a Hasebe que había cenado con Lucy, y que descubrió una gran noticia, ya que se iba a casar, y por eso estaba muy feliz. Hasebe quedó en shock porque supuestamente Lucy nunca había tenido contacto con un hombre, pero justo Lucy llegó con una sonrisa de oreja a oreja, por lo que prácticamente confirmó lo que Saya dijo. Debido a esto, Hasebe se deprimió feazo, pero luego de un rato Lucy le mostró la razón por la que estaba muy feliz, que no era una boda sino un boleto que había ganado en la lotería la noche pasada. Más bien la que se iba a casar era Kaoru, y Saya se había olvidado de mencionar que también estuvo en la cena, así que Kaoru le envió un mensaje avisándole, el cual le avergonzó tanto a Hasebe que tiró su teléfono contra el piso. Lucy se asustó, pero Hasebe igual pensaba cambiarlo pronto, porque quería deshacerse de todos los números de las chicas que tenía en él, debido a que el único número que quería tener era el de Lucy, lo cual puso a esta igual o más avergonzada de lo que estaba Hasebe. Ahora pasaron los días y llegó el fin de semana. Entonces Megumi aprovechó para ir a la casa de Toko mientras que su hermano no estaba, porque quería revelarle que era la novia de Taichi. Como no podía decírselo de frente, trató de distraerla con pastelillos e introducir el tema poco a poco, por lo que preguntó que qué pensaba de que su hermano tuviera novia. Lamentablemente Toko estaba mucho más preocupada por ello de lo que parecía, ya que creía que su hermano no era popular con las chicas por su culpa, y medio que tenía razón, pero tenía, puesto que ahora Megumi ya era su novia. Para calmarla se lo dijo de frente, pero Toko no le escuchó por el cansancio que tenía luego de estudiar un montón. Debido a esto, Megumi le prestó su regazo, pero ella también se quedó dormida, por lo que cuando Taichi llegó, las abrigó para que no se resfríe. Al día siguiente regresó al trabajo y se enteró de que Saya sabía sobre su relación, porque como pasaba tanto tiempo con Toko, por las incontables regañadas y salidas que tenían, había escuchado mucho sobre Megumi, lo cual hizo obvio que era novio de Taichi. Megumi se sorprendió porque ni la prota se había dado cuenta, pero Toko solamente pensaba en su hermano y la inteligencia sobre el amor de Lucy brillaba por su ausencia, así que tampoco era muy difícil ocultarlo de ellas dos. De todas formas, le recomendó que a Toko no se lo oculte demasiado tiempo más, porque al final podría arrepentirse. Así que después del trabajo, Yuji se fue a ver a Lucy, pero Saya no lo dejó pasar, porque no quería que nuevamente la arrastre a cenar a la fuerza. Yuji no quería cometer los mismos errores, pero tampoco quería irse sin disculparse de la prota. Entonces se le presentó un dilema que Saya tenía que resolver. Mientras tanto, Toko estaba en el ayuntamiento enojada con su hermano, porque este tenía que quedarse haciendo horas extras, así que se fue enojada. Solo con verla, Megumi se preocupaba porque pensaba en cómo hacerle entender que eran novios. Lucy se dio cuenta de su preocupación, por lo que le recomendó ser un poco egoísta de vez en cuando, ya que siempre paraba pensando en los sentimientos de los demás, pero de vez en cuando tenía que ponerse a ella misma por delante, o de lo contrario se arrepentiría. Y como Saya le había dicho lo mismo, entonces se convenció de que tenía que actuar para no arrepentirse luego.
Volviendo con Saya, se había pasado de egoísta porque en sus intentos por evitar que Yoji vea a Lucy, le terminó diciendo sin pelos en la lengua a Yoji que sus intentos por hacer las cosas bien terminaban molestando a los demás, por lo que este empezó a arrepentirse de actuar para no tener arrepentimientos, lo cual generó un bucle en la lógica de Yoji y Saya, haciendo que sus cabezas exploten, y la pobre Saya termina agotada mentalmente para el día siguiente. Para colmo tenía que seguir lidiando con sus caseras, sobre todo con Toko, quien no paraba de gritarle. Mientras que recibía su regañada diaria, el jefe se acerca de manera descuidada. Entonces entra en modo de peluche, pero apenas Toko se va, vuelve a descuidarse, por lo que Toko termina viendo que Saya habla con un peluche. Como seguían sin saber que el peluche era un muñeco remoto del jefe, Toko empezó a creer que le habían quemado el cerebro a Saya por tantos gritos. Pero el problema era peor de lo que se imaginaba, ya que vio a todos hablar con el peluche, incluso su hermano. Por otro lado estaba Canon, quien se había cruzado con todos nuestros protas, así que llegó a la conclusión de que estaba lleno de raritos. Justo se encuentra Toko angustiada por los problemas que supuestamente había causado. Entonces le pide una explicación y Toko le cuenta lo que había visto. Canon se da cuenta de inmediato que era culpa de su papá, pero no quería que alguien tan poco flexible como Toko se entere de que el jefe trabajaba desde un peluche de conejo. Así que le dijo que el estrés laboral de los funcionarios causaba problemas en el cerebro, lo cual obviamente no había aliviado nada a Toko. Por suerte o desgracia, depende de cómo lo veas, la mentira no duró tanto, puesto que Lucy estaba caminando por ahí con el jefe encima suyo, e intercambiando palabras con él a los cuatro vientos. Por lo tanto, se dio cuenta de que el jefe de un departamento tenía el descaro de trabajar desde un peluche, lo cual le llenó de indignación por obvias razones, ya que no probaba que personas se alimenten de los impuestos de la gente. Días después, vemos que Hasebe estaba evitando a Lucy, porque desde que le dijo que solo quería su número de celular, le había entrado mucho roche verla. Debido a esto, Lucy empezó a preocuparse porque estaba mucho más desaparecido de lo normal. Mientras lo buscaba, se topó con el jefe, quien era alguien que conocía muy bien los lugares de ocio. Entonces se lo llevó para buscarlos juntos, pero terminaron en un mercado de pulgas donde confundieron al jefe con un peluche en venta y se lo llevaron. Por suerte, vieron a la niña que lo compró entrar al ayuntamiento. Por lo tanto, aún podían encontrarlo por ahí tirado. A todos medio que se la sudaba porque el jefe era irrelevante para el trabajo de todos. Sin embargo, Lucy se esforzaba mucho buscándolo, así que todos pusieron un centavito de esfuerzo para encontrarlo al final. La cosa es que quien lo encontró fue la misma Lucy, ya que la niña estaba en la biblioteca, aunque el jefe ya se había resignado a quedarse con la niña de por vida. Resulta que supuestamente lo quería mucho, pero cuando le ofreció un cambio por otro conejo más colorido, la niñita aceptó sin pensarlo, porque le parecía mucho más lindo. Esto dejó destrozado al jefe, sin embargo la prota no podía preocuparse mucho por él, porque aún tenía que seguir buscando a Hasebe. Gracias a que el jefe le mencionó que Hasebe comía en la azotea, Lucy pudo encontrarse con él, pero nada bueno resultó de ello, porque estaba tan nerviosa que solo pudo decir que no debería de vagar tanto, y que también debería de ser amable con todas, no solamente con ella, lo cual ya se imaginarán que no fue muy reconfortante para Hasebe, que de por sí ya estaba bastante desanimado. Por otro lado, Saya tenía una cena con Yoji porque la última vez que se vieron terminaron acordando hablar sobre los arrepentimientos en una cena. Para colmo, durante su día libre, no pudo descansar nada porque salió a caminar un rato y pues se terminó topando con todos sus compañeros de oficina, así que les lanzó facto tras facto, el cual terminó destrozando a cada uno de ellos. Para terminar el día de la peor forma posible, se topó con la abuela Tanaka, quien no paró de hablar durante horas y horas, por lo que la pobre Saya al día siguiente fue destrozada al trabajo, como si no hubiera tenido un día de descanso siquiera. Luego tenía la cena con Yoji, que era supuestamente lo peor del día, pero aquí se dio cuenta de que Yoji no era tan malo como ella pensaba, solamente era muy pesado cuando hablaba sobre Hasebe. Gracias a que se relajó un poco, bebió un sorbito del vinito y terminó desmayándose. Entonces Yoji la llevó en sus brazos al más puro estilo del romance. Esto no le incomodó para nada, ya que había sido su culpa por tomar. Pero al día siguiente volvió a darle otra estocada a Hasebe, ya que ahora también era culpable por toda la parte desagradable de Yoji. Semanas más tarde, Megumi se notaba muy agotada en el trabajo, y era porque se pasaba todo su tiempo libre haciendo la falda de la prota, ya que no quedaba mucho tiempo para la cita. Para terminar a tiempo todos los disfraces que tenían pendientes, pidió 3 días de permiso en el trabajo. Y por más que le dijo a Taichi que no quería interrupciones, se le notaba en la cara que quería que este fuera con ella de vez en cuando. Hasebe se sorprendió cuando Taichi simplemente aceptó felizmente dejarla en paz por esos 3 días, pero aún más cuando se dio cuenta que durante todo el descanso de Megumi ni siquiera la había mencionado. Por suerte para Taichi, este decidió ir a visitarla en el tercer día después del trabajo, pero cuando llegó la encontró tirada en el piso como si estuviera con Diosito, aunque solamente estaba cansada. Megumi le dijo que no quería verlo porque sabía que iba a estar con ojeras y desarreglada, pero Taichi la veía bastante igual, lo cual en vez de ser un cumplido parecía un insulto más bien, así que por poco le exonera de la vida a Taichi.
A pesar de todo su enojo, seguía bastante cansada, así que se acostó encima de Taichi, como si fuera a ser el frutifantástico. Pero pues terminó quedándose dormida, por lo que Taichi tuvo que pasar la noche como su almohada. Al día siguiente, Megumi por fin tuvo el vestido de nuestra prota, por lo que se fue a arreglárselo y la sorprendió con la calidad de su trabajo. Aunque también se tomó algunas licencias, como hacer corta la falda, y como había terminado justo a tiempo a propósito, no había espacio para correcciones. Así que cuando se lo puso para probarse quedó muy avergonzada, así que pensó en posponer la cita, pero como no tenía el número de Hasebe, no pudo arrepentirse. El día de la cita Hasebe se quedó esperando por varios minutos. Lucy no llegaba, lo cual empezó a preocuparlo, ya que esta no era de las personas que llegan tarde, y tenía miedo de que Megumi le había hecho una falda corta a propósito, con la intención de que Lucy no tuviera el valor de ir, lo cual era como que parcialmente acertado, aunque en realidad Megumi no tenía malas intenciones, sino que solamente quería ser ella misma. De todas formas, Lucy terminó llegando a la cita tarde, pero pues llegó, así que se fueron a pasear a los lugares que Hasebe sugería. Lucy tenía la misión de observar si Hasebe era una buena pareja, ya que Megumi le pidió que hiciera eso antes de aceptar cualquier propuesta seria. Por lo tanto, no se distrajo tanto en sus lugares favoritos como la librería, para así no perder de vista el comportamiento de este. Luego de observarlo bien por un rato, se dio cuenta de que Hasebe era perfecto, pero en vez de pensar que era la pareja ideal, creyó que era porque tenía citas muy seguido. Básicamente estaba empecinada en creer que Hasebe solamente estaba jugando por ella, así que salió corriendo, pero como estaba con Tako, se cayó de cara. Hasebe fue tras ella y para tranquilizarla de sus dudas, le dijo que quería tener una relación seria, aunque en realidad era Lucy la que no quería tener una relación con él, por todos los temas de su falta de confianza. Así que usó su venganza contra el que le aprobó el nombre como excusa. Ya era demasiado obvio, solamente que estaba tratando de no darle una respuesta, pero justo llamó a su padre para pedirle que vaya a la cena familiar en esta noche, ya que Kaoru iba a presentar a su prometido, y para que no se negara, Lucy le prometió tener otra cita, pero tenía que ir a la cena con su padre. Al otro día, Lucy estuvo muy nerviosa porque la idea de ver a Hasebe después de una cita le ponía los nervios de punta. Sin embargo, este se veía muy normal, aunque en realidad no era así, ya que estaba atontado también. Cuando sus compañeros se percataron, le preguntaron que qué le pasó. Entonces Hasebe les confesó que el funcionario responsable, al que Lucy tanto odiaba, en verdad era su padre. Todos se veían muy deprimidos por Hasebe, entonces Megumi hizo una broma diciendo que se lo merecía, pero esto solamente empeoró lo mal que Hasebe se sentía. Mientras tanto, la prota luchaba con el problema de tener a 3 compañeros tonteando en la sala de descanso, así que empezaron a interrogar a Hasebe para averiguar cómo, por lo que descubrieron que su padre estaba de copas y conversando escuchó que salió con una tal Lucy, lo cual le recordó a los pobres padres que le pusieron a su hija de nombre Lucy y muchas cosas más, por lo que Hasebe se quedó helado en ese momento. Por un momento pensó que era la culpa de su papá al 100%, pero después se enteró de que en ese momento su padre ya era un funcionario responsable, ya que tenía que cuidar de sus hijos. El problema fue que Hasebe se había enfermado y por eso le dijo que sí apurado para irse a cuidarlo, o sea que indirectamente la culpa la tenía Hasebe. Megumi creía que tenía que decírselo, pero pues este no estaba muy convencido, ya que tenía miedo de que lo odiara después de enterarse de ello. Sin embargo, justo Lucy los encontró, así que todos volvieron al trabajo. En el almuerzo, Lucy les contó que notaba algo extraño en Hasebe y que creía que era su culpa por haber sido tan dependiente de él en la cita, por lo que Megumi y Saya no sabían cómo decirle que ese no era el caso. Solo le dijeron que seguramente tenía sus propios problemas, lo cual no ayudó tanto, pero le dejó en claro a Lucy que algo le pasaba. Justo después se topó con Hasebe, el cual empezó a llamarla por su apellido, pero eso solamente hizo que se sienta más incómoda, así que le pidió que la llame por su nombre. Esto alegró a Hasebe, pero se la bajó igual de rápido al preguntarle por su conversación familiar, ya que le había recordado que tenía que contarle quién era el culpable de su nombre. Debido a esto, Lucy también empezó a actuar algo extraña, porque sin Hasebe como de costumbre, su vida era mucho más aburrida de lo normal, por lo que Megumi le dijo a Hasebe que le iba a hacer daño a Lucy si la decía la verdad. Entonces le exigió que dejara de hablar de ello, lo cual fue como un fatality. Pero al rato se dio cuenta de que Lucy ya estaba muy afectada sin Hasebe, por lo que volvió y le dijo que se lo diga de frente y sin rodeos, lo cual fue como un fatality para el pobre. Hasebe no estaba seguro, pero Megumi lo miraba tan feo que fue igualmente, y por más que casi se acobarda, terminó diciéndole toda la verdad. Para su sorpresa, Lucy no se enojó ni nada parecido, ya que entendía que no era su culpa, aunque igual quería que se hiciera responsable y le dijera a Lucy por el resto de su vida. Con una declaración de intenciones tan clara, Hasebe por poco y se confiesa, pero justo llegaron todos los que pudieron para interrumpirlos, y por más que sus compas trataron de dejarles el camino libre, el momento ya se había disipado. De todas maneras, Hasebe continuó pidiéndole una relación seria a Lucy, y como esta se negaba por los nervios, llegaron a la misma situación que al inicio, o más o menos.
porque ahora ambos sabían que estaban enamorados el uno del otro, solo que tendrían que lidiar con la timidez de la prota. Y listo, gente, así es como termina todo lo que hay animado del anime de Servant X Service. Como siempre, intentaré dejarles 2 animes parecidos en las pantallas finales. ¡Chao!